Estás escuchando Radio Play FM. Play FM. Dale play a tu día. Seguimos en A Contramano. Ahora nos vamos a dar un gustito, ¿no? Vamos a hablar con un amigo de la casa. Bueno, por todo este tema, ¿no? El gobierno creó la canilla en un debate que se pone interesante, pero de una postura que la criticábamos hoy en la entrada, ¿no? Decir, bueno, abrimos el tema aborto porque todos se tienen que discutir, pero no tengo criterio, que decidan los legisladores y criterio libre. Y hubo una crítica de ¿quién me decías, Alex? De la Iglesia Católica, que dijo, el tipo no tiene principios. Sí, de Aguer. Exactamente, de Aguer. Le vamos a saludar a Nicolás Márquez, que es autor del libro negro de la nueva izquierda, que tiene específicamente un capítulo de aborto. Nicolás, ¿estás por ahí? Acá estoy, amigos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Qué gusto tenerte, Nico, es un gustazo, la verdad. El gusto es mío, gracias por llamar. Mirá, estamos acá con Alexander, con Tommy, con Nico, hablando de este tema que generó, ¿no? lo de Mauricio Macri con el tema de aborto, y viene muy bien lo que hablas vos en tu libro, ¿no? Como que no muchos entienden la nueva máscara, de alguna manera, que ha tomado el marxismo en el siglo XXI. Como criticaba hoy, que por ahí los liberales se quedan con la discusión contra el comunismo de la Guerra Fría, y Cambiemos de alguna manera piensa que hay que acomodar la economía y hacer un par de rutas, pero la parte cultural ni pelota. Sí, no, es un problema transversal. Sí, yo escribí unas pequeñas fragmentos, 4 o 5 páginas en el libro. No es un libro dedicado al aborto, pero como el aborto es parte de la ideología de género, bueno, es un tema que había que tratar sin mayores precisiones, porque ahora a raíz del debate me he empapado ya de otros aspectos muy interesantes, porque, por ejemplo, acá hay un tema que es jurídico y el otro que puede ser biológico. Desde el punto de vista biológico, bueno, la vida humana comienza desde la concepción, y eso lo dice la ciencia. Se tiende a tratar de darle al aborto un tema, una suerte de barniz religioso, como que es una disputa entre religiosos y no religiosos. Y en todo caso, si vos aborto, si religión, y eso no tiene, eso es un sofisma. A mí no me interesa quién va a misa y quién no va a misa, no me interesa quién se masturbó ayer o quién se va a masturbar mañana. Es un tema de cada uno, y que para algunos será un pecado, para otros no. A mí me importa un rábano la vida individual de cada sujeto en el ámbito de la privacidad. El problema con el aborto es que es un tercero, y yo no puedo concebir, no puedo compaginar que haya gente que se diga liberal, me importa un rábano, se cree no en Dios, no es el asunto en disputa, que se diga liberal y estén dispuestos a violentar la vida de un tercero, con los mismos argumentos que utiliza el marxismo cultural, es decir, la militancia feminista. Que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo, eso no resiste 3 minutos de mesa de café, ese tipo de argumentaciones. Pero acá hay un asunto jurídico, además de biológico, que me parece que el gobierno no tomó nota, y ahora está empezando a ganar alguna fuerza, y nadie se dio cuenta. Vos sos abogado, Germán. Casi ahí me quedan 4 materias, pero sí, más o menos manejo. Bueno, pero la parte penal. Conocés perfectamente bien. En el año 94 se reformó la Constitución, se incorporaron tratados constitucionales, tratados internacionales con rango constitucional, y uno de ellos es la Convención de los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional. Así es. La Convención de los Derechos del Niño, que es parte integrante del corpus de la ley fundamental, en su artículo 2 dice que la vida humana comienza desde la concepción. Por consiguiente, si esto fuese un país serio y la Argentina fuese un país con instituciones y un Estado de Derecho, no tendría que darse la sesión parlamentaria para tratar el aborto, porque para tratar el aborto habría que reformar la Constitución. Claro, y para reformar la Constitución... Claro. No, te decía, el mismo artículo de la Constitución que incorpora estos tratados dice que las leyes que sanciona el Congreso en jerarquía están por abajo, entonces así saque 20 leyes, no van a tener ningún valor jurídico. Por supuesto, o sea, dentro de la pirámide kelseniana, nosotros vivimos en un país signado por el derecho positivo, digamos, en la Constitución los tratados incorporados y las leyes que en sus consecuencias se dictan. Por consiguiente, una ley jamás podría reformar o suplantar lo que es un tratado internacional con rango constitucional. Por consiguiente, el Congreso ni tendría que sentar a reunirse, y aquel que quiera promover el aborto tendría que buscar el quórum suficiente para que desde el Congreso se llame a una convención constituyente para reformar la Constitución. Estamos en Argentina, donde las instituciones son de gelatina, ¿no? Pero fuera de la discusión habitual de aborto sí, aborto no, de los argumentos filosóficos o biológicos, acá hay un asunto de fondo.
Y cuando esto se ponga de manifiesto, porque ya esto por ahí que empieza a argumentarse de a poquito, ¿qué van a decir los diputados? Bueno, me importa la Constitución, me importa un tratado constitucional, lo que más me interesa son las mujeres que mueren en lugares clandestinos, ya conocemos toda la cantinela sentimentalista del feminismo con la alteración de cifras que dicen que mueren los que no mueren, y que se producen la cantidad de abortos que en verdad no se producen. Bueno, ya conocemos el verso. Lo más allá del verso, si vivimos en un Estado de Derecho, ¿se va a subvertir el Estado de Derecho para imponer el aborto? Esto es un interrogante, ojo, yo no doy, que con esto no digo que el aborto no va a entrar, porque vivimos en Argentina, si vivimos en un país en serio, diría, categóricamente el aborto no se puede imponer según que se reforme la Constitución. Ahora, como vivimos en Argentina, no lo sé. Nico, y sacando lo jurídico, ahora yendo a la parte científica, biológica, el argumento que más escuché esta semana en los distintos, a los medios los vi completamente pro aborto, la gran mayoría, pero el argumento central, o por ahí el más afable que encontré, fue decir que no hay consenso científico en decir que hay vida antes de no me acuerdo cuántas semanas, y que entonces no sería asesinar un bebé porque en realidad no tiene vida. ¿Cómo argumentás vos eso, de que no hay consenso científico sobre la vida del niño por nacer? No, sí que hay consenso científico, y la genética moderna, el padre de la genética moderna y la Academia Nacional de Medicina en Argentina, en el caso nuestro, así lo determina y así lo confirma. Ahora, yo hago una pregunta que la escuché en todos los debates y que todos los defensores del aborto no la pudieron argumentar. Los que estamos en contra del aborto y nos apoyamos en estudios científicos, yo no soy un científico, soy abogado, pero me apoyo en estudios que sí hicieron genetistas, biólogos, embriólogos, etcétera. Dicen que la vida empieza desde la concepción por un montón de fundamentos, tiene el ADN, tiene la carga genética propia, tiene desde ese momento, bueno, un desarrollo que no voy a repetir para no ser redundante. Lo que no pueden contestar los partidarios del aborto es a partir de qué momento empieza la vida. Cuando uno le preguntamos, confirmame a partir de qué momento empieza la vida. Después de la quinta semana, después del tercer mes, después de la semana número 11, más o menos a partir de tal fecha. Todo es una imprecisión de especulaciones. Me parece que a partir de tal momento, o sea, no pueden precisarlo, y si no lo pueden precisar, por consiguiente, no se puede especular con esto, y hay que darlo a partir del momento, la vida hay que protegerla desde el momento de la concepción, porque no tienen certeza desde cuándo empieza la vida. Especulan en función de lo que a ellos les parece. ¿Y en función de qué les parece? En función de aquello que es más impresionable. Si yo muestro la foto de un bebé en 6 meses de gestación, es muy impresionante porque tiene toda la estructura similar a la de un bebé ya nacido. Ahora, si yo lo mato a partir de la tercera semana, todavía es algo que está desarrollándose, más o menos, impresiona menos, y entonces me parece que por acá lo podemos reventar. Pero no dan nunca un concepto científico categórico apoyado en nada. Es una superstición ideológica. No tiene ningún sustento, ningún fundamento. Es sencillamente un negocio y ideología pura. No hay un documento científico, ni uno. Yo no he leído nunca un documento que me diga la vida empieza a partir de tal momento porque sucede tal cosa, tal transmutación. Algunos argumentos te dicen, bueno, no, porque en realidad tiene conformado el cerebro. En realidad el cerebro humano alcanza su máxima potencia a los 15 años de edad. Esto, por ejemplo, entonces podemos matar a una persona nacida a los 10, 11, 12, 13 años. Hasta que no cumpla 15 lo podemos reventar, porque el cerebro humano, todas sus células y con su configuración en su estado más perfectísimo, es a los 15 años de edad, por ejemplo. O te dicen, bueno, sí. Nicolás, te saluda Alexander. Yo quiero preguntarte específicamente sobre que tanto la izquierda como principalmente los medios de comunicación en general no hablan de aborto, sino que hablan de interrupción del embarazo. ¿Por qué no hablan específicamente de aborto y tergiversan el lenguaje utilizando esta cuestión? Hay un homicidio distinto del de matar a un niño, que es el de matar a los padres, que es el alma mater iconográfico de Argentina, es Sergio Joclender. Si yo fuese el abogado de Joclender, diría que él no asesinó a sus padres, sino que les interrumpió el proceso de envejecimiento. Perfecto. No, claro, porque la interrupción es para volver a continuar. Trataría de minimizar la gravedad del crimen utilizando un lenguaje que más o menos sea amable y que no escandalice a la opinión pública.
Acá los amigos de Falacias Progres, esta cuenta de derecha en Twitter, me mandan una pregunta que es, cuando te dicen, cuando usan como argumento que los países del primer mundo está legalizado el aborto y que disminuyeron tanto estos abortos con la legalización, básicamente lo que me plantean eso es cómo se explica este tema, cómo lo podemos explicar que en el primer mundo, si es que es verdad, al legalizar el aborto bajen los casos de aborto. Yo no tengo esa cifra, me gustaría saber de dónde la sacan. Y además no encuentro ningún argumento para que me digan desde que se aprobó el aborto, el aborto dejó de promoverse. ¿Por qué razón? Si todo es más fácil, tengo las clínicas seguras, me lo financia el Estado en la mayoría de los casos, tengo todas las comodidades, ¿por qué baja el aborto? ¿Cuál es la explicación? Que me digan cuál es la explicación y que me den las estadísticas. Porque yo escucho estas afirmaciones en los debates televisivos, pero nunca me traen la fuente. Nunca me traen la fuente. Y además hay un tema que es el siguiente. El hecho de que algo lo haga el primer mundo no quiere decir que ese algo sea bueno. Es decir, hay que copiar del primer mundo todo aquello que sea bueno y valioso, no todo aquello que sea disvalioso. Realmente me gustaría que ese argumento me tiren fuentes confiables, ministerios de salud, estadísticas de organismos multilaterales, no, nada de todo esto es citado. Son simples aforismos que tienen el mismo rigor científico o el mismo rigor de validez que el decir, por ejemplo, que hay 500.000 abortos por año en Argentina, cuando en Argentina nacen por año 600.000 bebés. Por ejemplo, esto se sabe de la nominación del documento. ¿Cómo hacemos para llegar a 500.000? ¿Cómo hacemos para llegar a suponer que en un país que el aborto está legalizado, el aborto entonces disminuye? Bueno, que me traigan esas cifras. Yo nunca vi esas cifras, nunca vi la fuente. Siempre vi la vociferación del dato, pero nunca la fuente de dónde se saca ese dato. Nico, te quiero llevar un poco más al contenido, un poco más de también, así hablamos un poco también de tu libro, del libro negro a Nueva Izquierda. ¿Qué en realidad es lo que tiene que ver, para el que no leyó el libro, el tema del aborto con la cuestión del género que vos introducías un poquito al principio? Comentale poco para el que al que no pudo leer el libro. Sí. Mira, por alguna razón, la agenda de la ideología de género, en la agenda de la ideología de género está el aborto. Esto está más ligado a la causa feminista y tiene que ver con supuestos derechos que tendría la mujer, derechos de salud reproductiva, derecho a disponer de su cuerpo, derecho a una sexualidad responsable. Le buscan eufemismos. La ideología de género es una ideología autodestructiva, es una ideología que atenta contra nuestros valores, atenta contra la persona humana en lo más íntimo de la persona humana. Y dentro de eso está el aborto, porque además el aborto es, primero, otorgarle a la mujer el derecho a matar a un tercero, que además ese tercero es su hijo. Como nosotros creemos que la ideología de género fue diseñada y pensada para, entre otras cosas, para atacar a la familia, porque es una revolución cultural y la familia es una institución defensora, difusora y dadora de tradición, entonces atacar a la familia es atacar a la célula que detenta, encarna esa tradición, y es la tradición cultural que yo quiero reventar. Y acá estamos hablando, para eso se fomenta la guerra entre los sexos, muerte al macho, el heteropatriarcado, poner a la mujer no como un complemento del hombre, sino como una víctima del hombre, como un enemigo, buscar alternativas eróticas y darle el mismo rango de legitimidad y de naturalidad que una relación entre el hombre y la mujer, como para envilecerla de manera elíptica, y también corromper, digamos, los lazos afectivos a través del aborto, que ni más ni menos que la madre matando al niño, fomentando el incesto, fomentando otro tipo de uniones que corrompen psicológica y afectivamente el seno de la familia, además de la disputa entre los sexos. Pero además, dice un viejo refrán, a río revuelto ganancia de pescadores. La ideología de género tiene que ser financiada por alguien. Y ese alguien que encuentra militancia gratis son las grandes fundaciones y las empresas que se dedican de manera ilegal o no, según el caso, a traficar órganos y a fomentar el aborto. Por eso las grandes corporaciones filicidas y las grandes corporaciones pro ideología de género están detrás del negocio del aborto. Por ejemplo, la Planned Parenthood pone dinero para la militancia feminista en todo Occidente. Ustedes difundan y defiendan el aborto como un derecho de la mujer, que nosotros le financiamos la militancia. Y si nosotros logramos imponer el aborto seguro, legal, obligatorio, etcétera, etcétera, todo lo que a vos se te ocurra, ¿quién va a pagar ese aborto? Lo va a pagar el Estado. Entonces el Estado contrata
a la Planned Parenthood para que la Planned Parenthood sea para tercerizar el aborto y que la Planned Parenthood con fondos del Estado haga abortos masivos. Pero previamente tuvo que financiar el lobby para que esas leyes se impongan. O sea, hay una retroalimentación entre intereses sórdidos y espurios y intereses ideológicos, ¿no? Nicolás, yo quiero hacer una diferenciación entre lo que puede ser estas grandes corporaciones o los políticos que hacen negocio con esto y el militante de abajo, como puede ser una mujer o ahora los hombres que son aliados, perdón, no asumo el género, puede ser cualquier cosa, pero que van por decir no, realmente a las mujeres las están matando, vamos a luchar por esto, pero lo que no buscan es castigar al violador. Sí buscan el aborto, pero no buscan ser más duros con los violadores. ¿Por qué esta cuestión específicamente y hablando de lo que puede ser un militante que no está, que no participa en estas grandes corporaciones, un militante cualquiera? Bueno, idiotas útiles son la gran mayoría y los vivos siempre son una minoría. Por eso unos tienen el poder económico y los otros son militantes de a pie que van a tirarle caca a una catedral y después se vuelven en el bus a su rancho, ¿no es cierto? Eso son, sí. Digamos, eso es habitual. O sea, Cristina Kirchner le habla a 100.000 lúmpenes, ella vuelve a su mansión y los 100.000 lúmpenes vuelven a la noche con su choripán y su manao a su respectivo rancho. O sea, siempre los idiotas útiles son la mayoría. Ahora bien, en el tema esta suerte de disyuntiva en donde se pone el énfasis en matar al niño y no matar al violador, o sancionar al violador, tiene que ver con lo siguiente. El Código Penal, y no es un caso argentino, sino que se da en toda la legislación occidental prácticamente, contempla que la mujer violada tendría derecho a abortar. Es una causa de excepción. En los países donde no existe un aborto de manera completa y total, y todas las causales están contempladas, al menos sí se contempla la situación relativa a la violación. Ahora, ¿qué ocurre? Como el delito de violación es un delito de instancia privada, es decir, que necesita la víctima instarlo y no el Ministerio Público Fiscal, ¿por qué es un delito de instancia privada? Es un delito de instancia privada porque afecta al pudor, la moral, la intimidad de la mujer que supuestamente padeció este delito. Por consiguiente, no necesita la mujer ni acreditar pruebas, ni instar el proceso, ni buscar un culpable, ni nada. Es su declaración ante un formulario y eso se eleva ante el juez y si el juez lo considera creíble, entonces el juez autoriza que se haga el aborto. ¿Y por qué no se persigue al violador? Porque en la mayoría de los casos no hay tal violación. No existe el violador. Pero sin embargo, se dice que hubo una violación para que la mujer tenga la excusa para que se le autorice hacer el aborto. Entonces, esto de decir que la mujer, en el caso de violación, puede abortar, pero es un delito de instancia privada, entonces puede no instar el proceso y puede no intervenir el Ministerio Público Fiscal, es un ardid para imponer por la ventana el aborto sin que necesariamente haya habido violación, porque basta la declaración victimista de la mujer y con eso ya es más o menos suficiente como para agilizar el trámite. Entonces nadie se acuerda del violador y todos ponen el énfasis en que la mujer pueda matar al niño. Nico, te quería llevar... Y además hay otro asunto, y eso están los datos estadísticos. Una mujer en una violación es rarísimo que quede embarazada. Puede llegar a quedar embarazada, pero es rarísimo, porque en la situación terriblemente traumática y de estrés que se genera hace que el porcentaje de violación sea muy bajo, por muchas razones que sería un poco escatológico explicar. Pero, por ejemplo, hay cosas que yo no conocía y las supe estudiando este tema. En la mayoría de los casos donde hay violación, el hombre no eyacula, porque el hombre también sufre un estrés, aunque sea un canalla, un malhechor, un criminal que merezca toda la sanción penal. La mujer en ese caso tiene una composición física que no está ovulando en el plazo transitorio en el cual se produce el vejamen. A veces sí esto se da, a veces se da una situación doblemente terrible, que la mujer es violada y encima tiene un hijo que no quiere. Yo no estoy a favor de que en ese caso se habilite la violación, pero en estos casos se habilite el aborto, quiero decir, se puede dar una adopción. Pero digamos, estos casos son ínfimos, sin embargo, son moneda corriente en el mundo occidental porque la legislación está preparada para que la mujer mienta y de esa manera pueda facilitar el aborto. Buenas tardes, Nicolás. Tomás Chiveta te saluda. Lo que te quería preguntar, uno de los argumentos que tienen las abortistas o los abortistas es que un espermatozoide también tiene vida y cuando fecunda también tiene vida. Es decir, ¿a partir de qué momento podemos considerar que hay una vida o que podemos considerar que es una vida humana? ¿Qué es lo que crees vos? No, bueno, ese es un argumento. Lo que pasa es que si yo me corto las uñas o me corto el cabello o
me saco sangre, me estoy sacando un pedacito de vida mía. Lo mismo sucede con el esperma, con el semen. Pero eso, ¿en qué sentido tiene vida? Es parte de mi propia vida porque lo que yo me estoy sacando es constitutivo de mi propio ADN. En cambio, cuando se une el óvulo con el espermatozoide, se genera una vida que tiene carga de ADN propia e independiente, un nuevo ser. Todo lo demás son desprendimientos míos, el esperma, el pelo, la saliva, la sangre, eso tiene mi propio ADN. Cualquiera que analice eso va a dar conmigo porque eso es mi propia individualidad. Pero desde el momento en que se une el óvulo con el espermatozoide, ahí se genera un componente que se llama el cigoto, que es el estado embrionario, es el primer estado de una nueva vida, el primer estado del desarrollo humano. O sea que eso ya tiene una carga genética distinta de la mía y de la madre. Por consiguiente, el ejemplo de la masturbación, eso no resiste análisis de la biología tampoco, porque eso no es una vida humana distinta de la mía. Sí es una vida humana distinta de la mía el cigoto, que es la unión del óvulo con el espermatozoide. Nico, otro argumento que estamos aprovechando, estás destrozando uno por uno ese argumento, una firmeza. La verdad que has recorrido toda Latinoamérica con esta gira del libro negro, ¿no? Se te nota muy afilado, manejás todas las chicanas del otro lado con una perfección que se ve que los has escuchado en varios países, no solo en Argentina. Y otra que yo te quería tirar ustedes porque son amigos y no me complican. Otra que yo te quería preguntar, que seguro habrás escuchado mucho, que también es como un paliativo también de esa pata liberal que juega y coquetea sin darse cuenta con el marxismo cultural. Es decir, bueno, está bien, tenemos un problema de una madre que no quiere un chico, facilitémosles a las parejas homosexuales la posibilidad de conformar una familia adoptando un niño, así matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? ¿Cómo contestás vos eso? Porque también hay una trampa metida ahí atrás, te meten por un lado el aborto y como escape te meten otra bandera marxista de alguna manera, que es la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Sí, pero quiero aclarar una cosa ahí, que te ponen miles de trabas si sos una pareja de heterosexuales para adoptar y vos con solo decir que sos homosexual te llevas al niño. Claro, sería la parte que son prácticas. Sí, porque si no cae el INADI. ¿Cómo lo ves vos, Nico, ese argumento que seguro habrás escuchado? Mirá, yo me acuerdo que cuando se discutió este tema, los militantes que pretendían imponer el mal llamado matrimonio igualitario, matrimonio homosexual, decían, yo prefiero un niño adoptado por una pareja homosexual antes que un niño en la calle. El problema es que en realidad la cantidad de padres que están que quieren adoptar niños son mucho mayores a la cantidad de niños en vías de adopción. O sea, en términos económicos diríamos que la demanda es más grande que la oferta. Por eso en muchos lugares se da de que como los padres no consiguen, los padres que tienen la pretensión de adoptar o los matrimonios que tienen la pretensión de adoptar no consiguen niños, a veces hay tráfico de niños en la triple frontera, inclusive se adoptan niños en países muy pobres. Por ejemplo, es muy común que muchos padres adopten niños en países del África o, por ejemplo, en Haití. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando se produjo el terremoto en Haití, el famoso tsunami, entonces todos los trámites de adopción quedaron devastados y en la nada porque se devastaron los registros públicos de Haití. Me acuerdo patente cómo salió eso. En Argentina, por ejemplo, es mucho mayor la demanda que hay de adopción que la cantidad de niños en oferta de adopción. Por consiguiente, el hecho de que tenemos que incluir a que los homosexuales puedan adoptar porque hay niños que están en situación de desamparo es falso. Los niños que están en situación de desamparo, o mejor dicho, en situación de adopción ya tienen la petición suficiente porque, vuelvo a repetir, hay muchos más padres que quieren adoptar que niños sin posibilidad de ser adoptados. Ahora, independientemente de esta cuestión aritmética, hay otro tema que no se ha estudiado ni profundizado y que cada vez, a medida que pasa el tiempo, porque esto es una novedad en Occidente, se están haciendo estudios constantemente que van revelando las afecciones psicoafectivas que padecen los niños adoptados por parejas homoparentales. Por ejemplo, el 35% de los niños que han sido adoptados desde muy chicos por parejas homoparentales, luego de grandes tienen una tendencia homosexual, el 35%. Más del 20% ha sido violado. 20% es una cifra altísima. Hoy publiqué en Prensa Republicana un estudio basado en 3.000 casos, por ejemplo. Tremendo. Ahí tenés datos. El 1,6% de la población es homosexual, pero el 35% de las personas adoptadas por parejas homosexuales padecen luego de adultos una tendencia homosexual. Decimos de nuevo, dato lo pueden encontrar en tu página prensarepublicana.com. Es un
informe de un sociólogo norteamericano, lo subí hace un rato. Perfecto. Ahora ven, todo esto son estudios incipientes que pueden tener un nivel de error, y puede ser, porque todavía es un asunto tan nuevo que todavía no hay datos acabados y concluyentes. Dentro de 30 años, cuando tengamos un montón de países, miles de casos y toda una casuística suficiente como para elaborar conclusiones definitivas, vamos a poder tirar guarismos realmente categóricos. Por ahora son aproximaciones. En el libro negro de la Nueva Izquierda yo tiro 4 o 5 estudios en la materia, uno de 5.000 casos, que es coincidente con lo que acabo de arrojar recién, es más o menos coincidente. O sea que existe claramente una tendencia hacia la homosexualidad, una tendencia hacia las depresiones, hacia las adicciones, hacia conductas depresivas, situaciones que tienen que ver con inestabilidad emocional, etcétera, de los niños adoptados por estas parejas. No lo digo yo, lo dicen un montón de datos con fuentes citadas. Entonces estamos exponiendo a los niños a un experimento. Por ahí sale bien, por ahí sale mal, hay otra gente que tiene otros datos. Estamos jugando a la ruleta rusa. No sabemos qué es lo que va a pasar, es una suerte de lotería. Por ahora los datos que yo vengo compilando vienen poniendo de manifiesto que se está utilizando al niño como mascota y que el resultado de la educación de los niños en esta situación no es un resultado auspicioso. Nicolás, para cerrar, ya nos quedamos sin tiempo, pero la pregunta que más nos llega en las redes sociales, y por ahí es bastante difícil de responder, pero te la voy a hacer, y es: ¿cómo se puede luchar contra estos temas? ¿Cómo lucha un ciudadano común contra estas cuestiones? Yo lo que creo es que hay primero, el que no está lo suficientemente informado, que se informe, que se tome el trabajo, y que luego con esa información recabada actúe en las redes sociales. Y hay que actuar si piensa en coincidencia conmigo o con los que están allí en el estudio, lo que tiene que hacer es hacerse ver. Hacerse ver no significa ir a una marcha, porque hoy ya no, la política y la lucha por las ideas no se maneja ya de manera callejera. Eso es propio de los populismos tercermundistas, y la Argentina más o menos está saliendo de eso, más o menos. Hoy la lucha es cibernética, y si un columnista de un diario, por prestigioso que sea, escribe una burrada, hay que hacérselo saber y corregirlo. Total, abajo uno tiene la posibilidad de interactuar con el columnista, poner lo que se le ocurra, documentarlo, ridiculizarlo. Si alguien dice una tontería, alguien famoso, alguien conocido, alguien influyente, uno le puede retrucar enseguida en Twitter, uno puede desafiar el status quo, el establishment cultural que hoy existe como hegemónico, porque hoy las herramientas, las nuevas tecnologías nos impiden rebelarnos, ser hoy una suerte de reacción subversiva, valga el oxímoron. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es informarse y actuar en consecuencia, viralizar ideas, viralizar memes, retrucar, desafiar la autoridad progresista establecida. Si no tienen razón, es pseudociencia. Tenemos todas las herramientas, lo que tenemos que hacer es usarlas. Troleen a los progres, como dice Agustín. ¿Cómo? Troleen a los progres, como dice Agustín. Yo creo que esto hay que hacerlo de manera constante, y de hecho se va dando en muchos lugares. Los grandes diarios de Occidente, salvo excepciones, son todos progresistas. Sin embargo, no terminan de marcar la agenda porque las redes sociales le están quitando a esos diarios el monopolio de la verdad. O el monopolio, es decir, todos los dogmas progresistas que hasta hace un pocos años eran de alguna manera incuestionados, las redes sociales lo que están haciendo es cuestionarle a estos diarios esas supuestas verdades, y aparece una voz alternativa. Lo que ustedes hacen es desafiar la autoridad. Esto después lo suben a las redes y lo van a escuchar miles de personas, y miles de personas van a tener una campaña alternativa, y esto viralizándose, repitiéndose como una guerrilla comunicacional de miles de francotiradores que andan desafiando el status quo. Eso a la postre se impone. Se impone porque además se nos impone la lógica a nosotros. Nosotros no nos estamos basando en que a mí la Virgen María me dijo esto. No, señores. Esto es un embrión, esto tiene vida humana, acá está la filmación, acá está la foto. Vos estás a favor de esto y mostrás una foto. Ay, no muestres la foto, es un golpe bajo. Esto es lo que defendés vos. Bancátela, esta es la realidad de lo que vos estás defendiendo. Nico, para cerrar, contanos cuál va a ser tu próxima conferencia. Sé que ustedes están con una gira tras de otra. No sé si querés, tenemos un público bastante variado de distintos países, así que a lo mejor algún oyente que está atento te quiere escuchar. ¿Dónde va a ser la próxima conferencia que van a tener con Agustín? En principio estamos del 8 al 12 de marzo en Chile, del 13 al 17 en Paraguay, y el 19
o 20, no me acuerdo, en La Pampa, en Santa Rosa. Acá en Argentina, una agenda completa. Y en abril volvemos a Colombia. Ah, que estuvieron hace poquito ahí. Sí, el otro día, la semana pasada. Bueno, Nico, no te sacamos más tiempo, te agradecemos un montón la nota que nos diste, la verdad estuvo buenísima, has tirado abajo todos los argumentos que por lo menos yo había escuchado dando vueltas en la semana, y a nosotros también nos sirve para poder dar un buen debate, ¿no? Contar con estos argumentos de Nico. Nico, te agradecemos un montón, te mandamos un abrazo para los chicos. Dime. Y les cuento algo. A fin de abril voy a estar en Córdoba con ustedes. Ahora me gustó. Vamos a ver. Sí, a ver, el 19 de abril o 18 voy a estar en Córdoba, así que espero que nos comamos un buen asado con todos allí. Ni lo dudes. Nico, te agradecemos un montón, sabes el afecto que te tenemos. Bueno, ojalá te podamos tener acá en el piso entonces cuando estés en Córdoba, ¿quién dice? Gracias, ojalá. Gracias por todos ustedes, cariño. Te mando un abrazo. Abrazo grande. Chao. Rápido a una pausa. Larga la entrevista, pero ¿no? muy buena, la verdad que vale la pena. Volando. Vamos a una pausa cortita y regresamos. Estás en Radio Play FM. Dale play a tu día.